Dentro de la metodología de trabajo, que utilizamos esta herramienta de Google Meet, ¿cierto? Para aportar, preguntar o consultar o aclarar cualquier información que se vaya desarrollando en la guía. En la parte de abajo de la aplicación, si se conectan por celular o se conectan por el computador, hay una opción de una manito. Esa opción, para el caso tanto de la participación y para el seguimiento que se le hace al desarrollo de la guía, la vamos a utilizar para no estar abriendo los micrófonos. Esa es la segunda medida que vamos a tener. No se abre un micrófono hasta que no se da la palabra a una de las personas presentes frente a cualquier duda o consulta que deseen realizar en esta guía de aprendizaje. Asimismo, también utilizamos la opción de la manito cuando se proyecte la presentación para que me confirmen que sí la están evidenciando. Por ejemplo, en este momento, para dar inicio a nuestra sesión de trabajo, les voy a compartir su guía de aprendizaje. Y necesito que, como les manifestaba, una vez la empiecen a visualizar, ustedes a través de esa opción de manito arriba me confirmen que ya la están utilizando. El chat de momento no lo vamos a utilizar, simplemente en el caso de que existan dudas o preguntas, ya saben la opción de la manito. En este momento hay 8 personas conmigo conectados, tengo confirmación por parte de 3 personas. Okay. Una vez la utilicen, la pueden bajar. Ya yo tengo la confirmación, a mí me aparecen las notificaciones. Ya saben que lo utilizamos para efectos de confirmación de la presentación y en el caso de que se requiera expresar algún aspecto, hacer una consulta o solicitar aclaración de los temas. Entonces, en el desarrollo de esta guía, voy a proceder en este momento y necesito que por favor activen sus cámaras todos para evidenciar que si son las personas que están matriculadas. Simplemente un minutico, activan su cámara para que quede la evidencia de la presencialidad por parte de ustedes en esta guía de aprendizaje y ya posteriormente procedemos a apagarla. ¿Listo? Asimismo, en la medida en que ustedes tengan inconvenientes con la conectividad, por favor me informan a través del grupo o a través del chat en la medida en que vayamos desarrollando la metodología. Listo, le agradezco a los compañeros que ya me confirmaron su presencialidad. Yo procedo a desactivar mi cámara para que quede de versión principal la guía de aprendizaje. Entonces, esta guía que iniciamos hoy corresponde a Higiene 2. Es la continuación de esa primera guía correspondiente a Higiene 1, en la cual dimos los primeros pasos en una identificación de unos agentes de riesgo, en los cuales empezamos a comprender, a identificar, a controlar, a proyectar mejoras que se requieren dentro de los sitios de trabajo como una forma de anticiparnos y frente a eso controlar, ¿cierto?, la presencia o la existencia o la generación de enfermedades laborales. En esta guía correspondiente a Higiene 2, tenemos como objetivo que ustedes puedan, a través de buenas prácticas de promoción y evaluación de esos riesgos que se van a identificar en los sitios de trabajo, a través de una medición, interpretación de resultados y planificación de actividades preventivas. Seguimos bajo esta implementación de su formación en seguridad y salud en el trabajo, orientando todas nuestras actividades a poder identificar correctamente las situaciones, las condiciones laborales, el entorno o el medio de trabajo para poder establecer las medidas preventivas apropiadas para efectos de que el grupo de trabajadores o las personas no se vean afectadas. Y en el caso de que se
evidencie o se manifieste alguna afectación, en lo posible tengamos la capacidad de respuesta o el accionar correcto frente a la situación. ¿Listo? ¿Qué se busca dentro del desarrollo de esta guía? Es que ustedes sigan generando criterios y seamos objetivos entre esas condiciones que hoy en día se nos siguen presentando en los sitios de trabajo. O sea, básicamente vamos a analizar qué riesgos se siguen presentando, qué condiciones están y qué afectaciones o posibles afectaciones se me pueden presentar dentro de mi sitio de trabajo. Seguimos anticipándonos a los factores de riesgo. Cuando yo tengo esa capacidad de poder identificar y poder evaluar para poder establecer unas medidas apropiadas, estoy generando ambientes seguros de trabajo. Asimismo, vamos a poder prevenir enfermedades y accidentes, establecer medidas o controles que nos ayuden a la protección de la salud, a realizar modificaciones o propuestas de modificación de esas condiciones o de ese entorno o de ese puesto de trabajo para que nuestro empleado, nuestro trabajador, disminuya esa exposición a esos factores de riesgo, que esas consecuencias a esas exposiciones no me lleven a los accidentes o a las enfermedades, sino que por el contrario, con esas propuestas de mejora de los sitios, ustedes logren que se aumente, uno, un bienestar, ¿cierto? Que se mejoren las condiciones de salud de los trabajadores y que por ende esto se traduzca o se refleje en la mejora de la productividad laboral. La higiene es una ciencia que hemos hablado, promociona que el trabajador mantenga siempre la integridad en estos tres aspectos: en un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social, ya que cuando logramos alinear, ¿cierto?, las actividades, las tareas, esos procesos, esos procedimientos, y estos nos ayudan a mitigar esas afectaciones que pueden sufrir nuestros trabajadores, estamos generando bienestar y por ende estamos mejorando las condiciones de los sitios de trabajo y por ende nuestros trabajadores tendrán una mejor calidad de vida, ¿cierto? Podrán tener un desarrollo profesional, social, podrán actuar conscientes y frente a eso identificar dentro de mi sitio de trabajo qué me puede afectar, cómo lo debo manejar y asimismo proyectar, ¿cierto?, esas situaciones de mejora o esas correcciones que me ayuden a continuamente mejorar mi sitio de trabajo, mi puesto como tal, mejora de mis procesos y seguir generando entornos saludables y seguros. En el desarrollo de esta guía, que ya se encuentra en su Q10, ya ustedes van a su plataforma, allí ya se encuentra esta guía de aprendizaje, se encuentra la presentación como tutor, tengo la fortuna de continuar con el mismo grupo. Asimismo, encuentran ya el cronograma de trabajo que se va a desarrollar y frente a eso continuamos, ¿cierto?, cargando las lecciones, el material de trabajo y nos vamos a apoyar en estas sesiones o en estos encuentros sincrónicos que nos apoyarán en un mejor aprendizaje o una mejor representación de esos conocimientos cuando analicemos nuestros sitios de trabajo o cuando analicemos esas condiciones de los sitios de trabajo. Entonces, aquí vamos a empezar dentro de las temáticas que se van a trabajar o a desarrollar en esta guía de aprendizaje. Ustedes van a poder identificar un puesto de trabajo y vamos a poder identificar qué condiciones se requieren, existan en los lugares de trabajo para garantizar ese bienestar físico, social y mental
sea favorable. Vamos a establecer o analizar qué condiciones están actualmente dentro del sitio de trabajo y frente a eso poder, uno, evaluar los riesgos a los que estoy expuesto y dos, poder establecer qué medidas y qué actuar vamos a empezar a manejar en ese sitio de trabajo en pro de garantizar que ese trabajador no se me afecte en su salud, que no se generen enfermedades y que por ende esa capacidad productiva siempre esté al 100%. Vamos a analizar también la posibilidad de ese desarrollo de esas enfermedades laborales. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cómo las identificamos y cómo vamos a empezar a mejorar ciertos aspectos dentro del sitio de trabajo que nos ayuden a que esto no se me siga presentando o que por el contrario jamás se me presente? Asimismo, empezamos a establecer, ustedes saben que dentro de la higiene, como ciencia que busca anticiparnos a esas afectaciones en términos de salud, empezar a hacer una vigilancia epidemiológica, es decir, vamos a analizar qué condiciones propician dentro del sitio de trabajo la presencia de enfermedades, que también puede estar asociado a la región, a ese municipio, a esa zona en la cual yo desarrollo mis tareas o mis actividades. Seguido a eso, vamos a ampliar un poco más. Esto ya lo vimos cuando analizamos los agentes químicos en higiene 1. Vamos a comprender y ya sí vamos a poner mucho más en práctica la identificación de productos químicos, ¿cierto? Ustedes ya, pues los que tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo presencial, tuvimos la oportunidad de adelantarnos un poco a este tema, en el sentido de que hoy en día en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, hasta en nuestra propia casa, se utilizan productos, ¿cierto?, químicos, y que estos llevan consigo la presencia de esos agentes de riesgo, básicamente de esas sustancias químicas, que por ende se hace necesario que a través de una correcta identificación de esa sustancia química, sea a través de su ficha técnica, sea a través de esa etiqueta de seguridad, nosotros podamos comprender los riesgos asociados a la manipulación, a su almacenamiento, a su utilización, a su disposición final. Por ende, vamos a poder identificar las palabras de advertencia, las frases de peligro, los símbolos de peligrosidad, que ya tuvimos la oportunidad, y aquí lo vamos a ampliar nuevamente, de analizar nuevamente el sistema globalmente armonizado. Vamos a revisar nuevamente y vamos a poner mucho más en práctica con casos, con situaciones, problemas, lo que son los pictogramas, ¿cierto? Vamos a través de casos prácticos y a través de identificación de sustancias químicas, la utilización de la frase R, la frase S, y analizamos qué actuar debemos tener, ¿cierto? ¿Qué acciones correctivas y acciones preventivas debemos establecer cuando estamos en la presencia de esos productos químicos? Frente a eso es necesario que ustedes esta vez, yo les voy a suministrar una guía que es bastante pesadita, que corresponde a una identificación de una sustancia donde está la sustancia, la composición, la frase R, la frase S, los controles, ¿cierto? Que yo se las voy a suministrar a través de un link o, como hemos hecho con algunos compañeros y compañeras, a través de Google Drive, el material de trabajo. Igual en su plataforma también se va a cargar para poder hacer una mejor ampliación, porque siempre es material bastante complejo. Finalmente, dentro de esta guía, vamos a, como dice uno popularmente, a rematar o a finalizar la aplicación de ella, identificando hoy en día qué elementos, qué equipos se utilizan, cómo se utilizan, qué verificaciones se hacen, ¿cierto?, de esas condiciones de higiene, ¿cierto?, como la verificación de una correcta iluminación, de unos factores ergonómicos, de un tema de mediciones ambientales o biológicas, ¿sí?, de mediciones de gases, vapores, saber qué instrumentos o qué equipos hoy en día se utilizan en las organizaciones para hacer estas mediciones.
Es decir, para poder evaluar qué condiciones están presentes hoy en los sitios de trabajo y conocer si en ese sitio de trabajo hoy en día, ¿cierto? Existen la presencia de esos agentes y por ende estamos en un ambiente que puede llevar a que mi grupo de trabajadores se vea afectado y que se generen enfermedades. Ahí vamos a revisar lo que tiene que ver con la calibración, que básicamente es un proceso en el cual garantizamos que las medidas o las mediciones son correctas. Eso implica que esos aparatos, esos equipos que yo utilizo para medir, por ejemplo, en el caso de un termómetro, ¿cierto? Que ese termómetro me entregue la temperatura de forma correcta, sea una medición fiable, confiable. Que si yo utilizo un luxómetro, un sonómetro, ese instrumento me permita o me entregue un dato o un valor que demuestra la realidad de esa condición, de ese sitio de trabajo. Ahí entonces comprendemos cuáles son esas mediciones ambientales que se deben realizar hoy en día y que nos obliga, digamos, esta implementación a que se realicen, porque digamos que dentro de ese balance epidemiológico o de esa identificación de riesgos, también yo propongo dentro de esos controles qué mediciones debo hacer actualmente dentro de mi sitio de trabajo. Y ustedes saben que dentro de la implementación se planifican muchas actividades que se deben ejecutar, que se debe hacer seguimiento y que por ende me van a garantizar que en mi sitio de trabajo se cuenten con unas condiciones propicias para desarrollar la tarea, controlando esos agentes de riesgo. ¿Listo? Entonces miren que en esta guía nos centramos en tres aspectos, ¿cierto? Uno, analizar los puestos de trabajo y sus condiciones. Dos, las sustancias o los productos químicos en los cuales nos vamos a ver inmersos trabajando. Y tres, los instrumentos de medición o esas mediciones ambientales que se requieren, se desarrollen en los sitios de trabajo. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Eso es la temática o el aprendizaje que corresponde a esta guía de higiene 2. Ya saben que si alguien tiene una consulta o una duda, levanta la opción de la mano y le damos la palabra para que aperture su micrófono y nos manifieste la situación, la novedad, la consulta. Veo que aún Sara mantiene levantada la mano. No sé si va a hacer alguna consulta. Al igual que en las clases presenciales, ¿cierto? Constantemente yo solicito que ustedes hagan confirmación de su presencia dentro de las sesiones de trabajo. Así que le agradezco que alguno de los que está presente, conectado, de las 10 personas que están conectadas, nos haga el aporte respectivo. Todo claro, bro. Veo que Sara tiene la mano levantada. ¿Nos va a comentar algo? Gracias al compañero que nos confirma que está clara la temática que se va a trabajar dentro de esta guía de aprendizaje correspondiente a higiene 2. Asimismo, sé que están frente a una nueva metodología, frente a un nuevo modelo de trabajo. Si tienen dudas en el desarrollo, este es el momento propicio y pertinente para aclararlas. Como les decía al inicio de la sesión a los que se conectaron, al inicio se les compartió un link en el cual ustedes, por obligación, ¿cierto? Por procedimientos, ustedes deben solicitar el cambio de la modalidad de la guía. Si no lo hacen, es como si no se hubiesen matriculado. Listo, entonces por eso se les compartió. Ojalá lo hagan entre hoy por muy tarde mañana. Es un enlace que les hacen unas preguntas bastante sencillas. Lo que ustedes van a hacer es un cambio de modalidad, ya que pasamos de la presencialidad a una presencialidad asistida.
por estas tecnologías de la información a través de estos encuentros sincrónicos. ¿Alguna duda o consulta? Camila, que levantó la mano. Profe, yo le tengo una pregunta, pero no es respecto a esto, al tema, sino que quisiera preguntar, pero si usted subió las notas ya de la materia anterior. Insisto en que ustedes se preocupan más por las notas que por el aprendizaje, pero bueno, no. Las notas se suben el día viernes. Estoy terminando de calificar algunos talleres que tenía pendiente. El compañero Joseph levantó la mano. Profe, lo que pasa es que al momento yo de hacer cuestionario me equivoqué en el traspaso de la materia. Entonces, pues sí, ¿cómo corregir esto ahí? Ok, si tiene la oportunidad, compañero, pues ya que respondió el cuestionario, acercarse a Censa, a la coordinación académica, y hacer el ajuste respectivo. Lo importante es que antes de finalizar esta semana ustedes puedan quedar bajo esta modalidad PAD. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ya ingresar a su Q10? ¿Quiénes han podido hacerlo ya? Yo ya entré ya. Y ya les aparece al costado de, pues de la guía o del curso la palabra PAD. Sí, a mí sí me aparece. Sí, a mí me aparece. Okay. Deben revisar que A mí también. que sí les aparezca ya. ¿Alguna otra duda frente a la guía, a la metodología? Los encuentros, como les decía, son 3 encuentros semanales. Esta semana, por inicio de un día festivo, trabajaremos miércoles, jueves y viernes. Adicionalmente, pues en su plataforma Q10, en la parte de los anuncios, yo les voy informando de las fechas de trabajo. Eva tiene una pregunta y creo que Camila. Cuéntanos, Eva. Profe, ¿todas las clases inician igual a las 7 de la noche? ¿O solo por esta semana? Eva, pues la idea es seguir el horario habitual, en este caso 6:30 de la noche, ¿cierto? De 6:30, 7:30, 8:30, ¿vale? Yo lo quise iniciar a las 7 como para no estar tan estrictos de tiempo. Sé que algunas personas trabajan. Sé que a veces pues nos cuesta un poco, digamos, la movilidad. Por ejemplo, hoy fue un día que la lluvia apareció a las 6 de la tarde, entonces eso nos retrasa. Entonces, para no estar tan apretados en el tiempo, yo la pongo a las 7 de la noche. ¿Listo? Digamos que esa va a ser el horario, porque digamos que esta es la jornada habitual de nuestros encuentros presenciales y en este momento bajo la metodología PAP. Sin embargo, en la medida en que vayamos desarrollando el aprendizaje, llegamos a un consenso y se cuadra otro horario, no hay ningún inconveniente. Si ustedes me dicen, profe, podemos trabajar, y ya ustedes saben que, por ejemplo, la semana siguiente trabajaríamos lunes, miércoles y viernes, ustedes me dicen, profe, la guía o la sesión de trabajo del miércoles la podemos hacer a las 3 de la tarde. Buscamos y ajustamos el horario siempre y cuando la gran mayoría puedan asistir. ¿Listo? Digamos que no es camisa de fuerza, digamos que este es el horario establecido, la jornada establecida, pero podemos flexibilizar y ajustar. ¿Sara tiene pregunta? ¿Será que Sara sí está? Porque le he preguntado como 3 veces y no me ha contestado. No, profe, no, sino que tengo unos errores acá. Ok. ¿El compañero Sebastián? Profe, para preguntarle sobre algo de la materia pasada, lo que pasa Sí. es que, ¿qué día me podría hacer el examen? Porque es que cuando usted lo hizo yo aún no había pagado. Compañero, ya por interno coordinamos, ¿oyó? El Ok, día para hacer el diferido. ok. Al igual que en el desarrollo de las clases presenciales, y ahora más que nunca, ¿cierto? Yo les voy a solicitar
la participación. Recuerden que esta presencialidad asistida lo que implica que ustedes tengan la misma, digamos, posibilidad de como si estuviéramos en ese salón de clase. Lo ideal, ¿cierto?, es que ustedes tengan sus cámaras activadas, ¿cierto? Pero yo sé que a veces eso complica un poco la señal, sé que de pronto el consumo de datos. De igual manera, lo ideal y la recomendación para todos es al inicio de la sesión, cuando se empiece, pues encendemos las cámaras, damos la presencialidad y posterior apagamos para que ustedes se concentren en la presentación. Segundo, pues el tema de los micrófonos. Tercero, la metodología de la participación a través de la opción de levantar la mano. Y tercero, pues que ustedes tengan mayor apreciación, mayores dudas. Miren que en este momento pues se espera que ustedes tengan mayor interacción conmigo a través de esta metodología. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. En cuanto a la evaluación, seguiremos trabajando de la misma manera, desarrollando talleres, casos prácticos. Analizaremos quizás, ahora que tenemos esta oportunidad, a través de estas metodologías virtuales, yo les pongo videos bastante cortos en los que se analice una situación en particular y frente a ese se analice las condiciones del sitio de trabajo y ustedes propongan soluciones. Los talleres se seguirán cargando a la plataforma Q10 como evidencia del seguimiento del desarrollo de la guía. Asimismo, pues los talleres, ustedes saben que las guías de aprendizaje pues tienen 3 elementos o 3 componentes que corresponden a conocimiento, desempeño y producto. Conocimiento y desempeño tienen una ponderación del 33% y el producto, que ustedes saben corresponde al examen final, obedece al 34% de la nota de esta guía de aprendizaje. Seguimos manejando la misma metodología en la calificación. Requiere esta metodología que también ustedes saben que al igual que digamos en la presencialidad, la asistencia a los encuentros, ustedes saben que si no asisten a la mitad de los encuentros, pues el tutor tiene la posibilidad de cancelarles su guía por inasistencia. Tratamos de ser flexibles, pero digamos, como siempre les he manifestado, hay un compromiso y hay una responsabilidad por parte de ustedes. Ya hay un proceso de aprendizaje que espero continúen desarrollando y en lo posible, pues yo apoyándolos ahí de la mano en el desarrollo de su formación profesional. Entonces, esta es su guía de aprendizaje. Esto es lo que vamos a trabajar. Aquí hay unos talleres, unas actividades, como les decía, pues ya ustedes saben, las evidencias del conocimiento equivalen al 33%, el desempeño 33% y el producto el 34%. Esta guía, ya ustedes saben, está en su plataforma. Aquí está un glosario de términos que seguimos manejando, que seguimos analizando y frente a eso seguimos desarrollando nuestro aprendizaje. Permítanme, voy a hacer un cambio de presentación para dar inicio al primer tema que vamos a analizar dentro de esta guía de aprendizaje. Y lo primero que vamos a analizar es esas normas básicas que debemos tener en términos de seguridad e higiene. Recuerden que nuestro primer tema o nuestros primeros temas a trabajar obedecen a poder comprender cómo se encuentran los sitios de trabajo, cómo está establecido ese puesto de trabajo, qué actividades se desarrollan y frente a eso poder revisar, identificar, evaluar y proponer esas mejoras, esas estrategias que siempre les he pedido que ustedes a través de su conocimiento y su criterio elaboren, propongan y logremos analizar el impacto que tiene dentro de ese sitio de trabajo.
Entonces, iniciemos hablando de esas normas básicas que debemos tener dentro de un sitio de trabajo. En nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestras labores organizacionales, pues desarrollamos funciones, tareas, hay procesos, hay procedimientos, ¿sí? Y frente a ello, en el desarrollo de esas tareas, estamos expuestos a factores de riesgo. En algunos casos existen condiciones del sitio de trabajo que propician a que estos se manifiesten y por ende se me genere en el individuo una afectación. Por eso es necesario que ustedes dentro de su labor, en la formación de seguridad y salud en el trabajo, ustedes puedan comprender, ¿cierto?, a qué riesgos, ¿cierto?, se está expuesto un trabajador, en qué tareas se deben identificar controles y frente a eso empecemos a generar cambios en las organizaciones, cambios positivos bajo esas condiciones de salud. Entonces, hay aspectos, ¿cierto?, dentro de los sitios de trabajo que nosotros debemos analizar y que están orientados a la seguridad y a la higiene. Hacíamos mención que la higiene es esa ciencia, es esa estrategia, es ese método, como lo queramos llamar, que nos ayuda a anticiparnos y anticiparnos a unas condiciones en base a unos agentes de riesgo ya conocidos. Por ende, se hace necesario que cuando yo ingreso a un sitio de trabajo o cuando yo estoy en una organización y estoy al frente de la seguridad y la salud, se evalúen ciertos aspectos necesarios para que las tareas y esas funciones se desarrollen de forma segura. Uno de esos aspectos es el orden. Y debo analizar cómo hoy en día en mi empresa, en mi organización, se trabaja este aspecto. ¿Cómo hago vigilancia de la seguridad? ¿Qué elementos de la organización, de la infraestructura, elementos de trabajo, del entorno, no están organizados o no están ordenados y que me están propiciando condiciones de riesgo? Asimismo, debo analizar qué elementos, qué herramientas, qué maquinaria, qué equipos se utilizan, ¿cierto?, dentro del sitio de trabajo. Si a estos se les hace verificación, se les hace mantenimiento, si se hace el reemplazo, cómo los conservamos, cómo los almacenamos, dónde quedan dispuestos, ¿sí? Y en base a esto empezamos a analizar si dentro de esa operatividad diaria que tenemos estamos generando la organización, el orden, y por el contrario, no se está realizando y frente a eso estoy teniendo condiciones inseguras dentro de mi sitio de trabajo. Lo mismo, pues las herramientas y las maquinarias, debo tener controles específicos en base a su utilización, en base a su mantenimiento, en base a su reemplazo, ¿cierto? Debo revisar dentro de mi infraestructura, dentro de mis condiciones locativas, qué elementos pueden estar generando condiciones de riesgo, qué elementos, por ejemplo, que requieran protección adicional, que requieran una señalización, que requieran una identificación de ese peligro, están o no están dentro de ese sitio de trabajo. Asimismo, analizo las situaciones de riesgo que me pueden llevar a situaciones de emergencia, como por ejemplo los accidentes de trabajo, como por ejemplo las emergencias, como los incendios, como el tema de evacuación y rescate, como el tema de los primeros auxilios, ¿sí?
Entonces, empezamos a analizar desde este primer aspecto cómo hoy en día en mi sitio de trabajo están dadas esas condiciones para realizar trabajo seguro, o por el contrario, existen situaciones, elementos que están propiciando que ese bienestar físico, social y mental dentro de la organización no se esté cumpliendo, y que por el contrario estoy en un ambiente de trabajo propenso a la generación de accidentes y a las enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces, en todo sitio de trabajo, ustedes analizan qué elementos, ¿cierto?, están presentes, qué riesgos existen. Y no sé si ustedes recuerdan cuando analizaron las inspecciones de seguridad, verificábamos unas condiciones o unos requisitos mínimos que se deben cumplir para que la tarea se desarrolle de forma segura, y en base a eso, a esa correcta identificación, a esa valoración de esos peligros, ustedes proponían ciertos controles o ciertas medidas para intervenir el sitio y poder minimizar esas afectaciones. Asimismo, acá, dentro de la higiene, vamos a analizar qué agentes de riesgo estamos propiciando o se están generando en esos sitios de trabajo y que por ende yo debo controlar. Hay unas reglas generales o reglas básicas que se deben seguir en los sitios de trabajo. Digamos que a nivel muy general, uno de los primeros aspectos que se analiza dentro de la higiene está asociado al orden y la limpieza. Digamos que son dos aspectos fundamentales, dos aspectos críticos, ya que, como lo hemos mencionado en anteriores guías o hemos analizado en anteriores conocimientos de aprendizaje, el orden y la limpieza están asociados a la presencia dentro del entorno de trabajo de esos agentes de riesgo, sean aspectos físicos, sean aspectos químicos, sean agentes biológicos. Estas dos palabritas o estos dos aspectos o estas dos tareas o estos dos procedimientos que deben estar bien definidos en mi sitio de trabajo, yo debo procurar y propender que se mantengan. Cuando yo dentro de un sitio de trabajo no ubico mis herramientas, cuando no las organizo, cuando no defino un sitio específico para definir su puesto como tal, lo que estoy es generando condiciones inseguras dentro del sitio de trabajo. Una herramienta mal dispuesta, un equipo mal ubicado, elementos adicionales, residuos, propician condiciones inseguras que me pueden llevar a caídas, a golpes, lesiones severas. Por eso se hace necesario que en las organizaciones, cuando hacemos esas inspecciones y hacemos esos recorridos dentro de las áreas, podamos identificar qué elementos sí pertenecen y cuáles no, y que por ende empecemos a destinar los sitios pertinentes o propicios para que estos se ubiquen, para que estos no generen condiciones adicionales de riesgo a las ya presentes por los agentes de riesgo. Entonces es importante que el orden sea una clave o un elemento clave dentro del sitio de trabajo. Asimismo, la limpieza implica que yo establezca actividades que me sumen, que me ayuden a que la presencia de esos agentes de riesgo, yo no esté creando un ambiente propicio para el desarrollo de ellos, y que esto me lleve a que la persona, los trabajadores,
se generen afectaciones en su salud y las posibles enfermedades. Por ejemplo, si hay acumulación de basuras, si existen microorganismos, si existen, por ejemplo, presencia de animales que porten enfermedades, si existen condiciones físicas como la humedad, ¿cierto? Eso lo que va a propiciar son ambientes que generan condiciones inseguras y que por ende pondrán en riesgo la salud humana. Adicionalmente pondrán en riesgo el ambiente, ¿cierto? Y se podrá generar contaminación, se podrá generar ese sitio de trabajo aspectos negativos que llevarán a esas afectaciones dentro del sitio de trabajo y que por ende generarán condiciones no aptas para el desarrollo de las tareas. Se requiere que dentro de la limpieza se establezcan los protocolos necesarios, los elementos con los cuales vamos a realizar esa limpieza. Existen muchos agentes químicos, algunos, como los habremos analizado, serán corrosivos, pueden ser irritantes, pueden ser tóxicos. Entonces también dentro de la limpieza se hace necesario que se definan qué agentes de limpieza son los que se puedan utilizar dentro de un sitio de trabajo y no por el contrario estos generen mayores afectaciones dentro de la salud humana y dentro de los trabajadores. Entonces se requiere que uno, se guarden las herramientas, se tenga un sitio dispuesto para ellas, que no exista la presencia dentro de los espacios de tránsito, de recorrido, materiales que puedan ocasionar caídas, golpes, ¿sí? Destinar lugares exclusivos o delimitar sitios específicos para disponer estos elementos de trabajo. También dentro del orden debemos revisar si esos elementos de trabajo, equipo, se encuentran en buenas condiciones o no. Asimismo, dentro de la limpieza debemos definir qué productos se van a utilizar, cuáles no. Y miren que aquí hay una expresión bastante orientadora que dice que un solo trabajador puede hacer inseguro todo un lugar de trabajo. Digamos, esas acciones, esos actos inseguros que a veces, o esos actuares que tenemos dentro del sitio de trabajo, no solamente me pueden afectar a mí, sino pueden afectar a todo un entorno de trabajo. Pueden generar situaciones de emergencia, pueden generar afectaciones con una severidad o una mortalidad dentro del sitio de trabajo. Entonces es importante que dentro de estos aspectos empecemos a comprender normas básicas que se deben tener dentro del sitio de trabajo. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Todo claro, profesor. Asimismo, cuando yo analizo las tareas, los procesos, las funciones que desarrollarán los trabajadores y comprendo qué riesgos son los que se van a enfrentar, qué riesgos son los que están presentes dentro del sitio de trabajo, yo debo buscar métodos que me ayuden a mitigar esas afectaciones. Ya ustedes conocen los elementos de protección personal o los equipos de protección individual, como lo quieran denominar. Ustedes saben que estas son barreras específicas a una parte de nuestro cuerpo. Implica que si dentro de mi sitio de trabajo, bajo las condiciones que desarrollo mis tareas, se obligue al trabajador a la utilización de estos, se requiere que esas medidas o esas condiciones se cumplan dentro del sitio de trabajo. Siempre se manifiesta que no solamente la labor del empleador o de nosotros como líderes del sistema o de la implementación de estos procesos de seguridad y salud en el trabajo es hasta la entrega del elemento de protección, sino que está ese acompañamiento para su buen uso, para su limpieza.
para su reposición, para su correcta utilización. Entonces, también debemos analizar la vida útil de estos elementos, reemplazarlos en la medida en que ya cumplan su ciclo productivo o su ciclo de utilización, ya que, como lo mencionamos, dentro de las condiciones o de la presencia de esos factores de riesgo, pueden estos ser un elemento clave a la hora de la protección del trabajador, ya que minimizan esas afectaciones que puedan sufrir dentro de ese sitio de trabajo que se han visto obligados a trabajar. Entonces allí ustedes saben que existen elementos de protección para la cabeza, para el sistema respiratorio, ¿cierto? Para las extremidades superiores, para las extremidades inferiores, para nuestro cuerpo, nuestra piel, ¿cierto? Y frente a eso se hace necesario que los trabajadores cumplan todas esas medidas como elemento diferenciador en la afectación que puedan tener dentro de esas condiciones del sitio de trabajo. Entonces, se hace necesario que reflexionemos, que se genere esa educación que yo les he mencionado. Debemos fomentar dentro de nuestros trabajadores no solamente esa capacitación, sino ese entrenamiento, esa educación, donde cambiemos esa forma de actuar de nuestros trabajadores, generemos conciencia de seguridad en el sitio de trabajo. Los trabajos o los sitios seguros de trabajo ayudan y fortalecen que las condiciones en el día a día sean mejores. Por eso, además de esos equipos de protección personal, además de ese orden y esa limpieza, también se hace necesario que dentro de estas reglas básicas de seguridad y de higiene revisemos constantemente esos equipos o esas herramientas con las cuales desarrollamos nuestras tareas. Existen herramientas que pueden poner, ¿cierto?, parte de nuestro cuerpo en riesgo, como por ejemplo las herramientas manuales que implican una manipulación directa de un equipo. Se deben inspeccionar, se deben revisar, se deben cambiar o reponer en la medida en que estas también cumplan su ciclo de vida. Muchas veces en los sitios de trabajo, las administraciones, hasta que el elemento no demuestre una afectación o genere una situación de riesgo o de emergencia, no se verifica para su reemplazo o su reposición. Es labor de nosotros desde esta área poder analizar qué herramientas y qué tareas se están viendo comprometidas por efecto de la inadecuada, ¿cierto? Esa inadecuada herramienta, ese inadecuado elemento de trabajo. Entonces, es necesario que la administración también, o esa gerencia, dentro de este proceso, esos equipos de trabajo estén en las mejores condiciones para que el entorno o la tarea sea de una manera controlada y este elemento no se convierta en otro elemento más de riesgo. Existen otras herramientas que se pueden utilizar, pero bueno, digamos que el principio es el mismo. Toda herramienta que se utilice dentro del sitio de trabajo, pues se le debe dar el mismo manejo, digamos el mismo proceso de su revisión, de su verificación, de analizar si aún es funcional o no, de si se requiere un reemplazo o una reposición. Muchas veces vemos que reparar cuesta más que adquirir una herramienta nueva. También debemos analizar qué herramientas hoy en día pueden mejorarnos en los procesos y impliquen menor presencia de riesgo
eso también ustedes desde esta área y dentro de esas condiciones que vamos a analizar de los puestos o de los sitios de trabajo, vamos a empezar a analizar. Recuerden que otro de los elementos dentro de las condiciones de los sitios de trabajo, que este es un factor de riesgo bastante complejo, que muchas veces es el generador de una situación de emergencia, como lo son los cortocircuitos, los incendios, ¿sí? Esas descargas de voltaje que pueden poner a nuestros trabajadores en situaciones bastante complejas y que pueden llevar a afectaciones. Entonces, los sistemas eléctricos o toda herramienta que también requiera de la utilización de esto, debemos garantizar que hoy en día en la organización, en la empresa, se pueda identificar su correcta utilización, su manejo, que esas herramientas o ese sistema eléctrico que está presente dentro del sitio de trabajo sea el adecuado, si existen anomalías, si evidencio condiciones de riesgo, poder proponer las mejoras, las reparaciones locativas, que exista un responsable de esa verificación. Miren que ustedes dentro de estos procesos realizan esas inspecciones informales de forma diaria, en la cual vamos identificando esas condiciones inseguras dentro del sitio de trabajo. Entonces, es importante que cuando exista la presencia de este riesgo eléctrico, sea fácil o, mejor expresado, sea apropiado su identificación, su manipulación, evitar su contacto, ¿cierto? Y que podamos trabajar con herramientas seguras y que el ambiente o el entorno de trabajo que requiere del uso de la energía eléctrica también estemos conscientes de que me puedan generar afectaciones y que por ende se hace necesario que cualquier anomalía, evento, incidente, busquemos la forma de corregir. Existen también, y como lo mencionábamos dentro de las temáticas que vamos a analizar, sustancias que pueden estar presentes dentro del sitio de trabajo, sustancias químicas que de acuerdo a las características de peligrosidad que ya hemos mencionado o que hemos trabajado en la anterior guía de higiene, que corresponden, por ejemplo, a sustancias que son tóxicas, corrosivas, explosivas, inflamables, irritantes, ¿sí? Algunas que son dañinas para el ambiente. Sabemos que posiblemente dentro de esas labores que desarrollamos en el sitio de trabajo generen situaciones de riesgo. Sin embargo, si existen los controles, podremos hacer su correcta manipulación. Si tenemos esos controles pertinentes en las personas, en el entorno, en la correcta identificación de esas características de peligrosidad de las sustancias, pues será muy fácil para nosotros poder estar en un sitio de trabajo bajo esas condiciones que ya están controladas y que por ende requieren, eso sí, de mayor concentración, de mayor rigor en analizar cómo me pueden afectar y qué daños a mi salud pueden generar. ¿Hasta allí dudas o preguntas? Entonces miren que esa correcta identificación de esas sustancias o esos productos químicos serán la clave para evitar riesgos graves. Serán apropiadas las medidas que estoy teniendo o no dentro del sitio de trabajo. Estoy haciendo una correcta identificación de esas sustancias químicas, de esos productos, de esas características de peligrosidad, de esa compatibilidad. Recuerden que cuando analizamos la clasificación de los materiales peligrosos, además de las 9 clases de sustancias o de materiales peligrosos,
existe otra metodología que nos permite la identificación de los riesgos para los materiales peligrosos, que usualmente la conocemos como el rombo 4 colores, y ahí identificamos si la sustancia o el material implica riesgo para la salud, si la sustancia es inflamable, si la sustancia es reactiva, si la sustancia implica un riesgo especial o adicional. Entonces, aquí también vamos a empezar a comprender cómo en las organizaciones hoy en día, en ese entorno de trabajo, en ese puesto de trabajo, si estoy o no en la presencia de esto, y cómo hoy en día estoy analizando la posible afectación y cómo estoy controlando para que ese trabajador no sufra esa afectación. Entonces, miren que esta guía nos está orientando a que podamos aún más, con este conocimiento, con las metodologías, con esas estrategias, generar el bienestar físico, mental y social. Asimismo, como les decía, los entornos seguros nos ayudan a evitar situaciones de emergencia, esas condiciones de riesgo que sabemos que pueden presentarse dentro de la organización, que sabemos que se hace necesario contar con esos planes de emergencia y esos planes de contingencia, que ya debemos poder identificar qué actividades, qué tareas debemos hacer antes, durante y después de una situación de emergencia. ¿Cómo evito que se me presenten dentro de mi sitio de trabajo? Que no se generen accidentes o enfermedades asociadas a esas situaciones que de pronto, por actos inseguros o por una condición insegura no controlada, generó una situación de riesgo, un evento fortuito, y que se hace necesario de mi parte poder comprender desde mi puesto de trabajo cómo actuar, cómo enfrentar una situación y cómo evitar que ésta me genere esa afectación de salud. Entonces, se hace necesario también, como les decía, que se establezcan esos procedimientos, esos planes, y que nos ayuden a seguir generando ambientes seguros. Las emergencias son situaciones que existe una alta probabilidad de que sucedan si no controlamos los agentes de riesgo, si no valoramos, si no hacemos las intervenciones o si no proponemos las mejoras dentro de los sitios de trabajo. Es importante conocer cómo actuar, qué hacer frente a los accidentes, qué hacer frente a una emergencia, cómo voy a corregir o a mejorar esa condición que no estaba controlada, que me generó un evento no deseado y que por ende generó una afectación dentro de mi sitio de trabajo. Entonces, bajo esta guía empezaremos a comprender esas condiciones, todas esas situaciones, y será el objetivo primordial que ustedes logren, una vez identifiquemos y evaluemos esas condiciones, esos agentes, a través de la higiene, anticiparnos a que sucedan y que por ende se den las afectaciones de nuestros trabajadores. ¿Listo? Entonces, ¿dudas o preguntas? Necesito confirmación por parte de ustedes que está todo claro, que se entiende y se comprende. Está claro, profe. Sí, profe, todo claro. El resto de compañeros. Claro. Pero claro. Ok, les agradezco la confirmación. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, ¿o Luisa tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, siendo así, damos esta primera apertura a la temática a trabajar
ya conocimiento por parte de ustedes de los temas a trabajar en esta guía de higiene 2, la metodología, cómo va a funcionar, cómo vamos a proceder en esta metodología o modelo PAD de presencialidad asistida por las TIC, y que gracias por la participación, por la confirmación, y que espero tengan una feliz noche. Entonces, si no hay preguntas o dudas, damos por finalizada esta primera sesión de trabajo, no sin antes mencionarle pues que ya el material está en su plataforma Q10 y que el día de mañana nos encontraremos en nuestra segunda sesión. ¿Listo? Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche.